Te doy la bienvenida, habitante de las sombras. Aquí no hay luz, solo susurros, rituales prohibidos y relatos que no deberían contarse. Suscríbete y déjame un comentario. ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Apaga la luz y prepárate, porque la oscuridad ya comenzó a hablar. Nunca imaginé que mi vida cambiaría de manera tan abrupta el día en que contraté a Clara como mi secretaria. Yo tenía una pequeña oficina en el centro histórico de Puebla, en una vieja casona adaptada para negocios. El lugar era hermoso, con sus paredes de piedra y techos altos, pero también guardaba un aire extraño, como si las sombras se aferraran demasiado tiempo a las esquinas. Había noches en las que me quedaba trabajando hasta tarde y escuchaba pasos en el pasillo, aun cuando sabía que todos se habían marchado. No era algo nuevo para mí, pero tampoco le daba demasiada importancia. El trabajo lo era todo. Clara llegó una mañana de lunes, recomendada por un viejo amigo. Tenía unos 22 años, delgada, de piel muy clara y ojos oscuros que parecían absorberlo todo. Desde el primer momento me resultó un tanto inquietante, aunque su sonrisa dulce disipaba esa sensación. Su voz era suave, casi hipnótica, y sus modales impecables. Me sorprendió lo rápido que se adaptó a las tareas, como si supiera exactamente lo que necesitaba antes de que yo se lo pidiera. Al principio me pareció un golpe de suerte tenerla allí. Ordenaba mis papeles, atendía llamadas y mantenía la oficina impecable, pero había algo en la forma en que me observaba. A veces cuando levantaba la vista del escritorio, me encontraba con sus ojos fijos en mí. No era una mirada común, no había timidez ni curiosidad. Era como si estuviera estudiándome, calculando cada movimiento. Con el paso de los días empecé a notar cosas extrañas. Una mañana, al llegar temprano, descubrí que el despacho ya estaba abierto, aun cuando yo era quien tenía las llaves. Clara estaba dentro, organizando documentos. Cuando le pregunté cómo había entrado, solo me respondió con una sonrisa tranquila. Usted me confió su seguridad, don Álvaro. Yo sé cuidarlo. Me quedé helado. Jamás le había dado una copia de las llaves. Pero en lugar de confrontarla, decidí dejarlo pasar, justificando mentalmente que quizá yo mismo había olvidado cerrar bien. Con el tiempo, comencé a notar un cambio en el ambiente. Los pasillos de la casona, que siempre habían sido silenciosos, parecían llenarse de murmullos cuando Clara estaba presente. Era como si trajera consigo un eco de voces que no lograba descifrar. Más de una vez, al entrar a su pequeño cubículo, percibí un aroma a hierbas secas, como ruda o copal. Ella decía que era un perfume artesanal que hacía su abuela en Veracruz, pero el olor me recordaba a los rezos de una ceremonia. Lo más perturbador empezó una noche en la que, agotado, me quedé dormido en el escritorio. Desperté sobresaltado al sentir una caricia en la frente. Cuando abrí los ojos, Clara estaba de pie frente a mí, con la mano suspendida en el aire. La luz tenue de la lámpara delineaba su silueta, y en sus labios había una mueca extraña, ni sonrisa ni gesto de preocupación. Perdón, dijo con calma. Lo vi tan cansado que no quise despertarlo. Intenté no darle importancia. Pero desde entonces los sueños se volvieron diferentes. Cada noche soñaba con corredores interminables, velas encendidas y cánticos en un idioma que no reconocía. En todos los sueños estaba Clara, vestida de negro, guiándome con sus manos frías por lugares que olían a tierra húmeda y sangre. Una tarde, al regresar de una reunión, la encontré sentada en mi silla, escribiendo algo en un cuaderno viejo. Cuando me vio, lo cerró de golpe y lo guardó en el cajón. Fingí no notar nada, pero al día siguiente, cuando ella salió a almorzar, me atreví a abrirlo. Lo que encontré me dejó paralizado. No eran notas de oficina, sino símbolos extraños dibujados con tinta roja, nombres repetidos una y otra vez, y en varias páginas mi nombre escrito junto a frases en latín. Desde ese día, mi percepción de Clara cambió por completo. Cada gesto suyo me parecía calculado.
Cada palabra tenía un peso oculto. Incluso su manera de hablarme, con esa suavidad excesiva, comenzó a sonar más como un encantamiento que como cortesía. No se lo conté a nadie. ¿Quién me iba a creer? Pero empecé a sentir los efectos. Dolores de cabeza insoportables me acompañaban al final de la jornada. Mi piel se llenaba de pequeños mortones sin explicación. Y lo peor, cada vez que Clara me tocaba, aunque fuera un simple roce al entregarme un papel, sentía un escalofrío que me recorría el cuerpo entero, dejándome helado. Una noche, mientras revisaba unos contratos, escuché un murmullo proveniente del cubículo de Clara. Pensé que ya se había ido, pero al asomarme descubrí que estaba de pie frente a un espejo pequeño, con los ojos cerrados y murmurando algo que no comprendía. Sus manos se movían despacio, dibujando símbolos en el aire. Me quedé inmóvil, observando hasta que de pronto abrió los ojos y se reflejaron en el espejo, solo que no eran sus ojos, eran completamente negros, sin rastro de blanco. Sentí que el aire me faltaba. Me alejé en silencio y me encerré en mi oficina. Pasé la noche ahí, sin atreverme a salir hasta que el sol iluminó los ventanales. Cuando finalmente la vi entrar, sonriendo como siempre, con su bolso en el hombro y su saludo amable, me pregunté si todo había sido un sueño, pero entonces al poner los documentos sobre mi escritorio, vi que sus uñas estaban manchadas de algo oscuro, como tierra o ceniza. Esa mañana intenté actuar con normalidad. Llegué temprano, respiré hondo en el zaguán húmedo de la casona, y me obligué a pensar que todo era producto del cansancio. El sol filtrándose en rayas oblicuas por los vitrales hacía ver el polvo suspendido, como un enjambre de insectos dorados. Fui directo a mi oficina, abrí las cortinas, le di un sorbo al café frío de una taza olvidada y comencé a revisar correos. A los pocos minutos escuché el taconeo casi imperceptible de Clara en el pasillo. Su andar siempre parecía más ligero que el de cualquier otra persona, como si apenas rozara el suelo. Saludó con su voz tenue y me preguntó si quería que preparara café nuevo. Asentí. Cuando volvió dejó la taza frente a mí, y al retirar la mano, sus dedos rozaron los míos. Sentí otra vez ese frío que no era frío, esa descarga que no dolía pero que dejaba temblando el interior de los huesos. Me agradeció la confianza. Dijo algo sobre ponerse al corriente con los pendientes, y se retiró a su cubículo. Yo me quedé mirando la taza dudando. El líquido humeaba con un aroma leve, no solo a café, sino a algo más, algo verde y amargo. Le di un sorbo. Sabía a café, sí, pero también a hierbas. Esa tarde noté que había pegado una pequeña cinta roja en el borde de su monitor. Discreta, casi invisible a menos que uno la mirara con atención. En una esquina del cubículo cerca del cesto, había un frasco pequeño, de vidrio opaco, con un tapón de corcho. No era un objeto de oficina. Cuando ella salió a hablar por teléfono al balcón, me acerqué. El frasco olía a salmuera y a metal, como sangre seca. No lo abrí. Bastó acercarlo a la nariz para sentir un mareo leve y un cosquilleo en la lengua. Lo dejé en su sitio y me aparté en silencio. En el teléfono Clara hablaba muy despacio, con pausas largas como si recitara respuestas aprendidas. Distinguí una palabra, luna, y luego viernes. Después bajó la voz hasta que solo fue un susurro. A medianoche. De nuevo me quedé trabajando. La calle, allá abajo, estaba vacía. Se escuchaba el eco lejano de un organillero, que a veces pasaba tarde para espantar a los borrachos que dormían en las banquetas. Yo trataba de concentrarme, pero la pantalla se me nublaba. Decidí lavar mi taza, y al cruzar el pasillo, noté una puerta entreabierta que daba al archivo. No recuerdo haberla visto así antes. Empujé con la yema de los dedos, y un olor a papel húmedo y madera podrida me golpeó. Adentro, entre cajas y carpetas, había velas apagadas, los restos de cera pegados al piso en círculos, y una marca de tizne, como una herradura negra, en la pared del fondo. Me incliné para observarla y vi, casi imperceptibles, 3 cabellos pegados a la cera, largos y muy oscuros. Uno estaba enredado con algo transparente, quizá hilo de pescar. No supe qué hacer. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido, y ladeé la cabeza. El silencio del edificio pesaba,
como si fuera un animal dormido al que no convenía despertar. Dormí mal. A la mañana siguiente, cuando me vi en el espejo del baño de la oficina, descubrí un mortón en el cuello, como una marca de dedos. Lo toqué. No dolía. Más tarde, mientras firmaba unas cartas, sentí que la tinta de la pluma se espesaba hasta volverse pegajosa. La letra se me deformó. Llamé a Clara y le pedí otra pluma. Ella apareció con una caja completa. La abrió y sin mirarme, tomó una. Sus uñas, esa vez, no tenían rastro de ceniza, pero brillaban como si se hubieran bañado en aceite. Cuando me pasó la pluma, rozó de nuevo mi mano y me susurró, casi como quien da una instrucción que no debe recordarse: no firme nada importante antes del viernes. Alcé la vista, sonrió, inocente, como si acabara de decir un comentario sobre el clima. Ese mismo día, justo antes del cierre, vi a Clara guardar el cuaderno viejo en su bolso. Me armé de valor y le dije que, por protocolo, ningún material ajeno a la oficina debía quedarse en el escritorio durante la noche. Ella parpadeó despacio, como si midiera el peso de mis palabras, y luego respondió que por supuesto, que respetaría todas las reglas. Mientras hablaba noté una peca en su cuello que juraría no haber visto antes. Una peca alargada, con forma de espina de pescado. De pronto sentí que me faltaba el aire, como si alguien me apretara el pecho por dentro. Me tomé la sien. Ella inclinó la cabeza y dijo, muy quedo. Le duele por el lado izquierdo, ¿verdad? Ya pasará. No pregunté cómo lo sabía. Me limité a sentir. Esa noche no volví a la casona. Me fui directo a mi departamento, en un edificio viejo de la colonia La Paz. Apenas crucé la puerta, sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté y nadie habló. Solo ruido de fondo, como de mar en la distancia, y un golpeteo rítmico como una cuchara en un vaso. Corté. A los pocos minutos volvió a sonar. Contesté otra vez y escuché una respiración suave. Luego una frase, murmurada con la cadencia exacta de la voz de Clara, aunque distinta, más baja. No firme nada, don Álvaro. Aún no. Colgué y apagué el teléfono. Fue entonces cuando llamé a mi amigo que había recomendado a Clara. Tardó en responder. Cuando por fin contestó, sonaba confuso, como si recién despertara. Le pregunté de dónde conocía a Clara. Hubo un silencio largo. Dijo que en realidad no la conocía bien, que una prima se lo había pedido, que provenía de una familia de buena reputación en San Andrés Tuxtla, que necesitaba trabajo y que era muy eficiente. San Andrés Tuxtla, repetí. Mi amigo dijo sí, como si eso lo explicara todo. A mí no me tranquilizó. Sabía lo justo: tierras de brujos, monte denso, rezos que se hacen sin levantar la vista. Pasé la noche sin dormir, con el zumbido de la nevera marcando el ritmo de mis pensamientos. Al amanecer, tomé un taxi a Cholula. Recordé a doña Mariela, una curandera que me habían presentado años atrás, cuando una tos rara no se me quitaba con nada. Vivía en una casa sencilla, con patio de tierra y macetas de albahaca. Me abrió con la misma mirada clara y directa de entonces. Trae encima algo que no es suyo, dijo apenas me vio. No me preguntó por Clara, no le conté nada todavía. Me hizo pasar, me sentó frente a una mesa con mantel de plástico y sacó de un cajón un vaso con agua, un huevo y un manojo de ruda. Hizo la limpia con movimientos lentos, murmurando palabras que no entendí. El huevo crujió cuando lo rompió en el vaso, y la clara cayó formando hilos que subían y bajaban como algas. Doña Mariela frunció el ceño. Hay 3 nombres enredados con el suyo. Uno es de mujer y no lo dice. Uno es un apellido que se dobla. No supe qué significaba. Le pedí que fuera directa. Me miró con una mezcla rara de compasión y fastidio. Alguien te viste por dentro y te desviste cuando le da la gana. Eso que sientes en la piel, ese frío, es una mano que no es de este lado. Me dio una bolsita con sal de grano y me dijo que la llevara conmigo. Me advirtió: no comas lo que te ofrezcan los viernes. No aceptes hilos, ni pulseras, ni alfileres. No mires a los ojos a la niña que tienes en la oficina cuando esté de negro. Le dije que no era una niña. Para lo que hace todos somos niños, replicó. Volví a Puebla con la bolsita de sal en el bolsillo.
sintiéndome ridículo pero anclado a esa ridiculez, como quien se aferra a una tabla en el mar. Al llegar a la oficina el ambiente era más seco que de costumbre. Clara estaba con un vestido negro, sin joyas, el cabello recogido en una trenza apretada. No llevaba maquillaje. Al verme, se puso de pie y dijo que había dejado en mi escritorio un documento importante para firmar. El corazón se me aceleró, me detuve en el umbral. Saqué la bolsita de sal y la apreté. Fui hasta el escritorio y vi el folder beige, limpio, sin marcas. Le pedí que nos sentáramos en la sala de juntas para revisarlo juntos. Sonrió y aceptó. En la sala de juntas, con la luz blanca cayendo dura sobre la mesa, abrí el folder. Eran acuerdos de confidencialidad clausulados sin nada fuera de lo común. Ahí estaba mi nombre y el de un cliente. Revisé 2 veces, 3. Todo parecía correcto. Cuando iba a tomar la pluma, recordé la voz telefónica. No firme nada, aún no. Me quedé quieto. Clara, al otro lado de la mesa, esperaba sin impaciencia, con las manos sobre el regazo. Observé su rostro y advertí un detalle que me había pasado. En su ojo izquierdo, en el borde del iris, había un puntito blanco, como una burbuja atrapada. ¿Está bien?, preguntó. Dije que sí, que prefería enviar el documento a revisión de nuestro abogado. Claro, respondió ella, sin molestarse, solo inclinando levemente la cabeza. Era viernes, a mediodía. Clara se levantó y me dijo que iba a almorzar cerca, a un fonda en la esquina. Le pedí que trajera algo para mí, arroz y pollo. Hoy no debería comer pollo, dijo con naturalidad, como si me hablara del tráfico. Lo que usted quiera, respondí, tratando de restarle importancia. Al irse me asomé por la ventana del pasillo y la vi caminar sin prisa, doblando en la esquina. En cuanto desapareció, fui al archivo, abrí la puerta y encendí la luz. Las marcas de cera seguían ahí, pero alguien había limpiado el tizne. En su lugar había un espejo ovalado, antiguo, con manchas en la plateación. Cuando me aproximé, la superficie reflejó mi rostro, y por un segundo, juraría que detrás de mí pasó una sombra asimétrica, como un animal caminando en 2 patas. Me giré, nada. Volví al espejo, y entonces, sin transición, yo ya no estaba en el reflejo. En el espejo se veía la sala de juntas, con la mesa vacía, y en el fondo, a Clara de espaldas, peinándose la trenza frente a un vidrio negro que no supe identificar. Toqué la superficie, y una corriente helada me subió por el brazo. Retiré la mano de un tirón y apagué la luz. Salí del archivo con la respiración entrecortada. Clara regresó con una bolsa de papel. Para usted, dijo. La abrí con cautela. Era un caldo claro con fideos, 2 tortillas envueltas en un paño y una salsa verde en un vasito. No había pollo. Le dije que hoy no debía, repitió, con esa calma que lastimaba. Comí a medias, con un nudo en la garganta. El caldo estaba delicioso. Al finalizar noté un pequeño hilo rojo adherido a una de las servilletas. Lo desenredé. Era finísimo, pero resistente. Miré a Clara. Ella no miraba. Escribía algo en su cuaderno. Ese viejo cuaderno, ahora sobre la mesa, abierto en una página con líneas rojas. La tinta bajo la luz parecía fresca. Esa tarde vinieron los del mantenimiento a revisar el cableado. Un par de hombres robustos, de manos agrietadas, subieron y bajaron con herramientas, destornilladores, lámparas. Uno de ellos, al pasar junto al cubículo de Clara, se detuvo en seco y se persignó, con un gesto rápido, como quien intenta que nadie lo note. Lo observé. Su compañero le dio un codazo para que siguiera. Yo fingí no ver. Cerca de las 6, cuando ya se iban, el mismo hombre me dijo en voz baja, sin mirarme: jefe, esa señorita, no la deje quedarse sola aquí. Las paredes escuchan, y luego uno no puede dormir. Lo vi alejarse por el pasillo, cargando su caja de herramientas, y un latigazo de pánico me atravesó. Decidí irme temprano. Le dije a Clara que cerrara y que el lunes retomaríamos todo. Ella me miró con una expresión que no supe leer, ni decepción ni alivio, más bien una neutralidad absoluta. Antes de salir, se acercó un poco y me preguntó si deseaba que bendijera la oficina. Lo dijo sin ironía. ¿Bendecir?, repetí torpe. Sí,
para que el trabajo fluya, agregó, y a la palabra fluya le dio un peso extraño, espeso, como si se cargara de piedras. Rechacé con un gesto. No sé por qué me temblaban las manos. En el departamento el sueño me venció sin pelea. En mitad de la noche, me despertaron unos golpes en la ventana. No eran ramas ni granizo. Eran 3 toques medidos, en secuencia, como si alguien llamara con los nudillos. Me incorporé y vi la cortina agitarse. Fui hasta la ventana y la abrí. El aire estaba frío, el cielo sin nubes. No había nadie en el balcón. Al girarme para volver a la cama la vi. Clara estaba sentada en la silla junto al librero, con las manos sobre las rodillas, observándome. Me quedé paralizado, con la boca abierta, y cuando por fin pude emitir un sonido, ella levantó un dedo ante los labios, pidiéndome silencio. No estaba vestida de negro, llevaba una bata blanca simple, que la hacía ver todavía más pálida. Se levantó muy despacio y caminó hacia mí. Intenté retroceder, pero mis pies no obedecieron. Al estar frente a mí, alzó la mano y con la yema de los dedos me tocó la frente. Sentí la misma descarga helada, más intensa, como si me metieran en el agua de un pozo. No firme, dijo. Aún no, y entonces se desvaneció. No se fue por la puerta, no cruzó la ventana, se desvaneció como se apagan los números en una pantalla vieja. Primero se volvió más tenue, luego más tenue aún, hasta que ya no estuvo. Desperté al amanecer con el corazón latiéndome en la garganta. No estaba seguro de si había sido sueño. Fui al librero. En la silla había un mechón de cabello negro, corto, amarrado con hilo rojo. Lo recogí con cuidado, sin tocarlo directamente, usando una hoja de papel. Lo guardé en un sobre. Sentí que si lo tiraba se rompería algo, una cadena o un nudo que mantenía a raya algo peor. Me metí a la ducha y dejé que el agua cayese sobre la nuca, hasta que el vapor llenó el baño. De pronto olí el mismo aroma a ruda y copal que había sentido en su cubículo. Abrí los ojos. En el espejo empañado, con mi dedo, alguien había dibujado 3 triángulos unidos por las puntas, formando una estrella torcida. Pasé la mano sobre el cristal, y la figura no se borró completamente. Quedaban líneas finas, persistentes. Me vestí sin secarme bien, con un temblor que ya no se me quitó en todo el día. Llamé a doña Mariela de nuevo. Le conté lo de la visita, lo del espejo, lo del mechón. Me escuchó en silencio. Luego dijo, no es la muchacha, es lo que trae detrás. Ella apenas abre y cierra. A ti te escogieron por algo que no hiciste. Me dio la dirección de un hombre en Atlixco, don Cirilo, que atendía de noche. Dijo que yo debía decidir si quería seguir en esa oficina, si quería seguir con esa empleada. Hay pactos que uno firma sin tinta, agregó. Esa frase se me clavó. ¿Y qué hago con el mechón?, pregunté. No lo tires, no lo lleves a tu oficina, no lo lleves a la iglesia. Ponlo en sal y espera. Antes de ir a Atlixco, pasé por la oficina para recoger unos papeles y de paso, observar a Clara con la seguridad de la luz del día. Llegué sin avisar. Ella estaba de pie junto a mi escritorio, acomodando los folders por colores. Al verme, sonrió con naturalidad, como si nada extraño hubiera sucedido jamás entre nosotros. Buen día, don Álvaro, dijo, y el buen me pareció un adjetivo demasiado grande para esa mañana. Le pedí los reportes. Ella me los entregó, y al recibirlos la bolsita de sal en mi bolsillo se calentó, como si se activara. El calor no quemaba, pero pulsaba con un ritmo propio. Clara alzó la vista, sorprendida, y la vi vacilar por primera vez. Su respiración se cortó un instante. La barbilla descendió 1 milímetro, sus ojos buscaron mi bolsillo. Luego se recompuso. ¿Va a firmar hoy?, preguntó. Muy tranquila. Aún no, respondí, replicando sus propias palabras. Ella sonrió, casi divertida, y se alejó. A mediodía me dirigí a Atlixco. El camino se me hizo más largo de lo habitual. Don Cirilo vivía al final de una calle empedrada, en una casa con un portón azul. Toqué y esperé. Me abrió un hombre alto, moreno, de cabello blanco recogido, con manos muy grandes. Me hizo pasar y me ofreció asiento en un patio lleno de plantas. ¿Tú trabajas con la niña de la trenza?,
dijo sin rodeos. Dije que sí, y ya te vino a ver a tu casa, insistió. Asentí. Entonces el tiempo es corto. Me pidió que le diera el mechón. Lo puse sobre la mesa, dentro del sobre. Lo abrió y sin tocarlo lo olió. Esto no es de ella, dijo, o no solo de ella. Trajo un plato de barro con sal gruesa. Hizo un círculo y colocó el mechón en el centro. Vertió encima un puñado de tierra, muy oscura, con olor a lluvia vieja, de San Andrés, explicó. Encendió una vela y la dejó arder sin intervención, mirando fija la llama. Después de un rato, la cera comenzó a fluir hacia un lado, desobedeciendo la verticalidad, derramándose como si el plato estuviera inclinado, aunque no lo estaba. El espejo ya está abierto, dijo, y lo abrieron desde tu trabajo. Ella te vigila cuando duermes, y cuando despiertas te presta sus ojos, por eso ves cosas de reojo. Le pregunté qué quería decir con presta sus ojos. Que por un rato tú miras como mira el muerto que la acompaña, respondió. Se me erizó la piel. Muerto, repetí. No es un muerto cualquiera, es un muerto que no se quedaba quieto cuando estaba vivo, dijo, como si ese detalle lo explicara todo. Don Cirilo me pidió que, al volver, cubriera todos los espejos de mi casa con sábanas, y que en la oficina evitara cruzar el umbral del archivo en los próximos 3 días. Ella va a intentar que firmes algo el martes, agregó, aunque te diga que no es importante. Le pregunté si debía despedirla. Me miró con una mezcla de pena y firmeza. No sirve despedirla si ya entraste al círculo. Sirve elegir en qué mesa te vas a sentar cuando llegue el viernes siguiente. No entendí. Él tampoco explicó. Me dio una medallita de San Benito y me dijo que la llevara en el calcetín izquierdo, no en el cuello, a la altura del tobillo, que te pese un poco al caminar, que te acuerde. Al despedirme me advirtió, no duermas con la ventana abierta, no le mires la trenza cuando la suelte, y si te da agua en vaso de barro, di que no bebes en barro. Regresé con la sensación de que cada cosa a mi alrededor me miraba desde su lugar. Los postes, los perros en las azoteas, los anuncios descoloridos. En el semáforo, un vendedor ambulante se acercó con collares de hilo. Le dije que no, casi con miedo, y el hombre sonrió. Muy bien, jefe. Hoy no se amarra. No pregunté cómo lo supo. Al llegar a la oficina, la encontré vacía. Clara había salido a comer. Entré en mi despacho y vi sobre el escritorio un vaso de barro con agua. Claro, la prueba. Me quedé de pie, observándolo, hasta que sentí la punzada de querer tocarlo, como si una parte de mí estuviera sedienta no de agua sino de obediencia. Salí al pasillo, busqué a la señora que limpiaba por las tardes y le pedí que por favor retirara el vaso. Cuando volvió a verme, tenía los ojos llorosos. ¿Quién lo puso?, preguntó. La señorita, dijo, y luego, en voz más baja, no es mala, patrón, no la haga enojar. Clara volvió al poco rato. Traía el cabello suelto. Nunca la había visto así. La trenza, deshecha, revelaba un cabello más largo de lo que había calculado, que le caía como una cortina recta hasta la mitad de la espalda. Algo cambió en la temperatura del pasillo. Ella caminó hacia mí y se detuvo a una distancia prudente. El vidrio del archivo se dañó, dijo. Lo mandaré a arreglar. Hablaba del espejo. No es necesario, respondí. Ella inclinó la cabeza y sonrió, como si yo hubiera contado un chiste demasiado privado. Todo es necesario cuando hay que ver, replicó, y sus pupilas se dilataron un segundo. Luego, con naturalidad me extendió un folder azul. Esto sí puede firmarlo hoy, no pesa. Sentí el tirón de la obediencia en el centro del pecho. Abrí el folder. Era una autorización simple para un trámite bancario menor, sin consecuencias. No pesa, repitió, como si me leyera los pensamientos. Me imaginé la cera derramándose hacia un lado sin motivo. Cerré el folder y lo dejé sobre la mesa. Lo firmo el martes, dije. Clara no discutió. Se dio media vuelta y se alejó. Y al hacerlo vi a través de la ventana del pasillo, reflejada en el vidrio, una silueta que no era la suya acompañándola. Un bulto alto, con hombros demasiado anchos y un cuello que parecía no sostener cabeza. Parpadeé y solo quedó Clara. Esa noche cubrí los espejos con sábanas. Como me dijo don Cirilo, puse la medalla en el calcetín izquierdo.
Cerré la ventana, me senté en la cama y sin proponérmelo empecé a decir en voz alta mi nombre completo, como para anclarme. Lo repetí hasta que me cansé. Cuando por fin apagué la luz, el sueño vino en oleadas cortas. En la última me encontré de pie en el pasillo de la casona, con la puerta del archivo abierta y una corriente de aire saliendo de ella, helada, que olía a tierra y a hoja quemada. Clara estaba dentro, de espaldas, con la trenza suelta, mirando el espejo. «Mírate», dijo sin volverse. Obedecí. En el espejo no estaba yo. Estaba un hombre sentado en una oficina antigua, con un abrigo gris, escribiendo con una pluma sobre un cuaderno de tapas negras. En su escritorio había un vaso de barro, una cintilla roja, una bolsita de sal. El hombre levantó la cabeza y me miró con ojos vacíos de cansancio, y al verme, sonrió con mis dientes. Me desperté mordiéndome la lengua. Tenía la boca llena de sabor a hierro. El martes, tal como anunció don Cirilo, Clara me presentó un documento y dijo que necesitaba mi firma a la brevedad. No era el folder azul. Era otro verde con un contrato de renovación de servicio con una cláusula irrelevante. Lo revisé 3 veces. No había nada extraño. Tomé la pluma. La bolsita de sal en mi bolsillo pesó como una piedra. Sentí el sudor en las palmas. Miré a Clara. Ella sonrió apenas, y su ojo izquierdo dejó ver otra vez aquella burbujita blanca. En ese instante, el recuerdo de los triángulos en el espejo me devolvió el pulso. Devolví la pluma a la mesa. «Lo firmo mañana», dije. Ella sintió sin presión y apuntó algo en su cuaderno. Mientras escribía escuché un murmullo que no venía de su boca sino de su mano, un murmullo que repetía mi nombre con una cadencia antigua, como si un coro muy pequeño tratara de aprenderlo de memoria. Cuando se hizo de noche, supe que había cruzado una frontera invisible. Ya no se trataba de documentos ni de supersticiones. Había una voluntad haciendo camino, y esa voluntad no era la mía. Al cerrar la puerta del despacho, oí clarito la voz de Clara desde el cubículo. «El viernes no puede decir que no». No lo dijo en tono de amenaza. Fue una constatación, un hecho ya establecido, como decir que a las 6 oscurece. Me quedé quieto, con la mano en la perilla. Comprendí que hasta entonces solo habíamos estado girando alrededor de una mesa puesta. El viernes era el banquete, y yo ya tenía el lugar marcado. El viernes amaneció con un cielo pesado, como si el sol se negara a levantarse del todo. Me desperté antes de que sonara la alarma, con la sensación de que alguien había estado sentado a los pies de mi cama durante horas. La medalla de San Benito seguía en mi calcetín izquierdo, pero se había calentado tanto durante la noche que me dejó una marca en la piel. Al quitarla para bañarme la vi oscurecida, como si el metal hubiera envejecido 100 años en unas horas. La metí en el bolsillo y me vestí sin mirar demasiado los espejos, todos cubiertos con sábanas blancas que flotaban al paso de cualquier corriente. Llegué a la oficina más temprano de lo habitual. El pasillo estaba en silencio, pero la puerta del archivo estaba entreabierta otra vez. Pasé de largo sin mirar y me encerré en mi despacho. Trataba de concentrarme en los contratos pendientes, en las llamadas que debía hacer, pero todo el tiempo tenía la sensación de que algo se acercaba desde atrás. Un murmullo contenido que esperaba el momento justo para estallar. A las 9 en punto, Clara llegó. Vestía de negro completo, sin adornos, con el cabello recogido en esa trenza apretada que parecía sostenerle la cabeza. Me saludó con su tono suave, casi maternal, y dejó sobre mi escritorio un folder rojo. No dijo nada, solo lo empujó hacia mí. El color me sobresaltó, tan distinto de los anteriores. Lo abrí con cautela. Era un documento breve, apenas 2 páginas, con mi nombre escrito varias veces, en letras demasiado cuidadas. No había cláusulas complicadas ni tecnicismos, solo una declaración de aceptación, de condiciones generales, sin especificar cuáles. Sentí un nudo en el estómago. Clara, de pie frente a mí, dijo con calma: «Hoy ya puede firmar, don Álvaro. Es el día correcto». Levanté la vista. Sus ojos parecían más oscuros de lo normal.
y ese punto blanco en su iris izquierdo brillaba como una estrella muerta. Quise responder algo, pero la voz no me salió. Fue entonces cuando recordé a don Cirilo y a doña Mariela, sus advertencias, la sal, el mechón de cabello, las frases sueltas que parecían acertijos. Llevé la mano al bolsillo y apreté la bolsita de sal. Clara frunció el ceño apenas, como si le molestara la luz. «No tenga miedo», dijo, acercándose un paso. «Esto no lo hace por mí, lo hace por usted». Cada palabra me golpeaba como un eco dentro del cráneo. El aire se volvió más denso, como si la oficina estuviera bajo el agua. La lámpara del techo parpadeó. Afuera, en el pasillo, escuché el arrastrar de pasos que no podían pertenecer a nadie más. Me giré un instante y vi, reflejado en el vidrio de la puerta, una sombra enorme sin rostro que se inclinaba hacia adentro. Al volver la vista a Clara, ya estaba a menos de 1 metro de mí, con la pluma en la mano. «Es solo una firma», susurró, «y todo será más fácil». Mis dedos temblaban. El folder parecía más pesado que una caja de plomo. Me incliné sobre el escritorio, luchando contra una fuerza invisible que empujaba mi mano hacia el papel. La sal en mi bolsillo ardía como fuego. Cerré los ojos y murmuré mi nombre completo, una y otra vez, como me había aconsejado Mariela. Clara me observaba en silencio hasta que su expresión cambió. Sus labios se torcieron en una mueca que no era sonrisa ni gesto humano. «Ya no depende de usted», dijo, con una voz que no era la suya, sino una mezcla de voces, graves y agudas, como si hablara un coro desde su garganta. De pronto la puerta del despacho se abrió sola. El aire frío me azotó la cara. La sombra que había visto en el reflejo entró sin cuerpo, como un humo espeso que llenó la habitación. Clara levantó la pluma y la puso en mi mano, cerrando sus dedos sobre los míos con una fuerza imposible para alguien tan frágil. Intenté soltarme, pero me arrastraba hacia la hoja. Fue entonces cuando recordé la medalla en mi bolsillo. La saqué con la otra mano y la estampé contra la mesa. El metal ardió al contacto con la madera, y un chasquido seco recorrió la oficina. Clara retrocedió sorprendida, y la sombra se agitó como humo atrapado en una botella. Aproveché para levantar la bolsita de sal y derramarla sobre el documento. El papel comenzó a humear, arrugándose como si ardiera desde adentro. Clara lanzó un grito que no parecía humano, más bien el chillido de un animal herido. Sus ojos se volvieron completamente negros, y la trenza se soltó sola, extendiéndose como una serpiente viva sobre sus hombros. La sombra se retorció y salió disparada hacia el pasillo, deshaciéndose en jirones que dejaron marcas oscuras en las paredes. Clara cayó de rodillas, con las manos en el suelo, respirando como si se ahogara. «Esto no termina aquí», murmuró sin levantar la vista. Ya afirmó con solo mirarme. Me quedé petrificado, sin entender del todo sus palabras. Ella se levantó tambaleante, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, me dedicó una última mirada, cargada de una calma inquietante. «Nos veremos cuando vuelva a necesitarme. Y créame, va a necesitarme». Se fue sin cerrar la puerta. El silencio que quedó fue más pesado que cualquier grito. El folder rojo estaba reducido a cenizas en mi escritorio. La medalla aún humeaba, y el aire olía a sal y a ruda quemada. Ese mismo día abandoné la casona. No regresé por semanas. Cuando finalmente volví, Clara ya no estaba contratada. Nadie sabía explicar por qué, ni quién había aprobado su renuncia. El cuaderno viejo había desaparecido, y en el archivo, el espejo ya no estaba. Solo quedaba una mancha oscura en la pared, como si algo hubiera sido arrancado de raíz. Desde entonces, a veces, en las noches más silenciosas, vuelvo a soñar con corredores interminables y voces que me llaman por mi nombre. En esos sueños, Clara siempre aparece con su trenza, sonriendo con dulzura, y me ofrece una pluma. Y aunque despierto con el corazón acelerado, con la garganta seca y las manos temblorosas, aún no me atrevo a contarle a nadie que
Sobre el buró de mi habitación, cada viernes amanezco con un folder rojo, siempre vacío, siempre esperando.